yo soy la doctora Argentina Rodríguez Casas, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco a la profesora asesora, la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada, para esta asesoría de esta sesión del día de hoy que voy a presentar, que es hipersensibilidad a medios de contraste. Dentro del contenido de esta clase, de esta sesión, voy a abarcar la introducción, generalidades, clasificación, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y prevención de estas reacciones. Primero que nada hay que definir qué es un medio de contraste. Cualquier sustancia que se utiliza o que se usa para mejorar la visualización de estas estructuras o fluidos dentro de un cuerpo lo vamos a denominar medio de contraste. Estos medios de contraste principalmente su uso es en estudios radiológicos como lo son la tomografía computarizada, fluoroscopía, radiología intervencionista. Eso se utiliza sobre todo los medios de contraste a base de yodo, yodados. Y los medios de contraste a base de gadolinio principalmente se utilizan en la resonancia magnética. ¿Para qué nos sirven estos medios de contraste? Como les menciono, es para diferenciar ciertos tejidos en el cuerpo y tener más claras estas imágenes. Esos nos van a alterar la respuesta de los tejidos a la energía electromagnética o a través de ultrasonidos por cierta variedad de mecanismos. Aproximadamente en todo el mundo 75 millones de exámenes de rayos X se van a realizar por año y en estos al menos la mitad o la mayoría de estos estudios se utilizan estos medios de contraste radiográficos y estos los vamos a clasificar de acuerdo a según el contenido de iones que contengan y se va a preferir estos medios de contraste no iónicos debido a que estos tienen un perfil de hipersensibilidad, son los que reportan con tasas más bajas de estas reacciones de hipersensibilidad. Antes que nada debemos de ver en la línea del tiempo la evolución de estos medios de contraste y data desde el siglo XX, los medios de contraste iodados se introdujeron a principios de este siglo, pero fueron sus altas toxicidades y sus concentraciones que no se utilizaban con mucha frecuencia. Fue hasta 1950 donde a través de nuevas formulaciones, ya con mayor resolución y menor toxicidad, se establecieron el uso de estos medios en estos estudios radiográficos. Hasta la década de 1970 ya se desarrollaron los medios de contraste iodados diméricos no iónicos, que voy a hablar más adelante de su clasificación, donde pues estos medios ya se establecía mayormente su uso. Como les mencionaba, aproximadamente 75 millones, la literatura de Estados Unidos también menciona que hay 75 millones de tomografías computarizadas que se realizan cada año. En comparación con de estas tomografías, la mitad de estos utilizan estos medios de contraste. Comparando con Corea, se estima que cada año se realizan 4 millones de tomografías computarizadas que van a involucrar estos medios de contraste, sobre todo yodados. Me establece que hay cierto porcentaje de estas manifestaciones mortales, esto es lo que más nos llama la atención, y las muertes por anafilaxia van a ocurrir en 1 a 3 individuos por cada 100,000 hasta 1,000,000 de administraciones de estos medios de contraste. Esto es lo que nos hace parar las antenitas a este tipo de reacciones, sobre todo estos medios de estos estudios que son pues programados. Se estima una prevalencia de estas reacciones de hipersensibilidad a estos medios de contraste, los medios de contraste iónicos, iónicos monoméricos, va a variar, son los que tienen mayor porcentaje de tasas de hipersensibilidad, desde un 3.8% hasta un 12.7%. De estas, afortunadamente, un mínimo porcentaje de un 0.02% a un 0.04% van a manifestar estas reacciones graves. Y los medios de contraste no iónicos igualmente tienen menor porcentaje comparados con los iónicos de manifestación de prevalencia de reacciones de un 0.7% al 3%
de estos casos que presentan estas manifestaciones. ¿Qué sucede en la población pediátrica? Bueno, pues en esta población estas reacciones a medios de contraste existe, pero es muy rara su manifestación, y cuando llega a existir la manifestación más frecuente son las manifestaciones leves. La literatura varía en porcentajes, de unos establecen 80 hasta un 88% de estas reacciones, que las han clasificado como solamente manifestaciones leves. Y se describen este tipo de reacciones al contraste tipo alérgico en una gran cohorte pediátrica, y establecieron que hubo una tasa de reacción en general de 1.8 de las reacciones por cada 1000 inyecciones o cada 1000 administraciones de estos medios de contraste. En otro estudio que establecieron la edad de menor o mayor incidencia a estas reacciones, establecieron que esta población pediátrica y menores de 7 años tuvieron una menor incidencia de estas manifestaciones. Y recordar que la manifestación igualmente que llegan a presentar, pues eran manifestaciones leves. ¿Qué sucede con los síntomas sistémicos? Se establece que han ido disminuyendo estos síntomas sistémicos con estas reacciones reacciones a estos medios de contraste, de un 12.1% hasta un 0.04% de los pacientes, o sea, han disminuido considerablemente. Y también se han reportado otro tipo de reacciones, como mencionaba, dos grandes grupos, los iodados y los a base de gadolinio, y también a los fármacos con gadolinio, base de gadolinio, tiene una incidencia pero muy mínima, va desde el 0.004 al 0.01%. Se informan que igualmente hay estas muertes secundarias a esta administración de estos medios de contraste, y que la mayoría de estos pacientes van a carecer de estos factores que son predecibles. O sea, básicamente no sabían estos pacientes qué factores, o no tenían antecedentes, que fueron los que se informaron como de manera de reporte mortal o de muertes secundarias a esta administración de estos medios. Los medios de contraste van a representar hasta el 27% de las anafilaxias fatales que es inducido por estos fármacos. Por eso la importancia de conocer un poquito más sobre ellos. Ahora bien, voy a iniciar hablándoles de los medios de contraste yodados, que estos medios de contraste yodados son sales de yodo con una estructura química básica. Va a tener un anillo benceno, que al menos tiene 3 átomos de yodo, y lo denominamos triyodobenceno. Este número de átomos del yodo en cada molécula va a ser el responsable del que produzca esta capacidad que tienen los medios de contraste, que es la radioopacidad. A través de esta estructura los vamos a dividir, vamos a tener una estructura, ya sea un anillo de benceno, los vamos a denominar monoméricos, o los vamos a denominar diméricos en el caso de los medios de contraste que contengan 2 anillos bencenos, que estos tienen una unión covalente como en la imagen de abajo. Entonces, básicamente los medios de contraste yodados los clasificamos en monoméricos de acuerdo a la estructura, o en diméricos. Y de acuerdo a esa unión o a esa ionización, esa capacidad que tienen de ionización, si este medio de contraste en una solución acuosa, una solución en agua, tienen esta carga positiva o esta adquisición de estos iones, pues van a ser unos medios de contraste iónicos. Y si en este medio acuoso estos medios de contraste no tienen esa carga, esos iones se mantienen neutros, pues los denominamos no iónicos. Y estos son básicamente los 4 grupos. La unión de estas estructuras, de estos anillos del triyodobenceno, va a determinar estas características farmacológicas y fisioquímicas de estos medios de contraste. Y mencionan que esta capacidad de ionización del medio de contraste va a estar directamente relacionada y muy importante con la frecuencia y con la gravedad de la reacción adversa. Existen estos medios de contraste que actualmente disponemos de ellos para su diagnóstico. Como les menciono, son 4 clases de medios de contraste yodados: los monómeros iónicos, los dímeros iónicos, los monómeros no iónicos y los dímeros no iónicos. Y estos
van a tener básicamente esa concentración de yodo, aproximadamente 300 miligramos sobre mililitro, y va a variar, lo que sí va a variar va a ser la osmolaridad. Unos van a ser de alta, baja o mediana osmolaridad. Entonces, en esta imagen tenemos esta clasificación de estos medios de contraste, donde, como les menciono, a través de esa carga positiva o negativa de esos iones, más bien si mantiene esa carga de iones, este gran grupo de medios de contraste iónicos monoméricos y diméricos. A su vez, los monoméricos van a, los de alta, se van a clasificar de acuerdo a su osmolaridad, y tenemos que los de alta osmolaridad son estos 5 grupos, y los diméricos iónicos de baja osmolaridad va a ser básicamente un solo medio de contraste, que es el ioxaglato. En el otro grande grupo de los no iónicos, los más utilizados en la actualidad son los monoméricos, con una osmolaridad igualmente baja como el ioxalato, y estos abarcan estos 7 grandes grupos: el ioxenol, iopamidol, iopromidol, ioversol, iomeprol, iovitridol y el ioxilan. Y por último, el único que es medio de contraste no iónico dimérico e importante más adelante para las reacciones cruzadas va a ser el iodixanol, que este iodixanol es el único que es isosmolar o con más baja osmolaridad de todos estos medios de contraste. Entonces, básicamente quiero que recordemos que los medios de contraste diméricos, ya sea iónicos o no iónicos, solamente tienen un agente, y el resto pues se clasifica en monoméricos. Aquí tenemos esta clasificación de acuerdo a su osmolaridad. Como les comentaba, una alta osmolaridad vamos a tener a mayor de 1400 miliosmoles kilogramos agua, una baja osmolaridad, que es el mayor grupo de estos medios de contraste yodados, de 500 a 900 miliosmoles, y el único medio de contraste isosmolar menor a 290 miliosmoles, que va a ser el ioxaglato. Tenemos que la viscosidad de estos medios de contraste yodados van a estar directamente asociados con el tamaño de la molécula, ¿verdad? Y esta concentración también van a estar relacionados con la concentración de yodo y el aumento, sobre todo, pues en la frecuencia y los efectos adversos tardíos. Menciona que esta viscosidad va a disminuir con el aumento de la temperatura. Por ende, podemos reducir esta viscosidad pues calentando este medio de contraste previo a la administración a una temperatura corporal de 37 grados centígrados, y así evitar una mayor reacción adversa tardía. ¿Qué sucede en la literatura en las reacciones cruzadas? Menciona que entre estos medios de contraste yodados va a estar relacionada sobre todo a su estructura química. Los medios de contraste de baja osmolaridad, que son los más predominantemente asociados y más frecuentemente asociados a estas reacciones de reacciones cruzadas, que son el iodixanol, ioxol, iopentol, ioversol y el omeprol. Y el iodixanol y el ioxol, que son también, además de frecuente, son fuertemente asociados para estas reacciones cruzadas. Y ya una asociación más limitada sobre todo en los medios de contraste de baja osmolaridad y el medio de contraste que es isosmolar, que es el ioxaglato. El único que era no iónico dimérico. Ahora bien, los medios de contraste, el otro grande grupo son los medios de contraste a base de gadolinio. Este gadolinio básicamente es un elemento metal pesado que va a tener ciertas propiedades paramagnéticas, y estos se van a utilizar sobre todo en medios diagnósticos, porque este medio de contraste lo podemos utilizar para uso intravascular o intraluminar, sobre todo, como lo mencionaba al inicio, en la resonancia magnética.
estos agentes de contraste a base de gadolinio, a diferencia de los yodados, estos fueron aprobados, introducidos por la FDA hasta 1988, años más tarde. Primeramente estábamos con el uso de los solamente medios de contraste yodados, hasta hace 30 años pues ya se inició el uso de estos medios de contraste. ¿Qué sucede? Estos iones de gadolinio solitos pues van a ser tóxicos, pero van a poderse administrar de una manera segura, o la única manera de administrarlos en el humano para que sea segura van a ser a través de los en forma de quelatos, que son los quelatos de gadolinio, así denominados. A través de este proceso de quelación, vamos a tener como resultado estas variaciones en estas propiedades también físico-químicas, le va a dar esa capacidad de esa biodistribución y al igualmente le va a dar pues esa toxicidad de este medio de contraste. Se establece que estos ligandos de quelación macrocíclicos, ahorita vamos a ver la clasificación, son los que son más estables, con menos, que representan menos reacciones adversas a los fármacos. Al igual que los medios yodados, estos quelatos de gadolinio los vamos a clasificar de acuerdo a su carga, si son iónicos, si son no iónicos, y estos medios de contraste en base a su estructura molecular los vamos a clasificar en dos grandes grupos, en un grupo lineal y en un grupo macrocíclico, de acuerdo a su estructura molecular. Y establece que los ligandos de quelación, como les mencionaba, los más estables son los de los macrocíclicos, y las moléculas iónicas que se van a administrar, si vemos aquí los dos grandes grupos iónicos, ya sea lineal o macrocíclicos, son a base de sales de sodio y a base de la meglumina. Y esta meglumina pues es un aminoazúcar que va a estar cargado y que es derivado de la glucosa. Ahora bien, entrando ya en las reacciones adversas, ya nuestro tema de interés un poquito ahí de los medios de contraste, tener un panorama general de cuáles existe y cuáles son los que menos reacciones adversas llegan a presentar. Estas reacciones adversas que vamos a manifestar, se van a clasificar en estos tres grandes grupos. Las reacciones de hipersensibilidad, que estas a su vez se clasifican en alérgicas y no alérgicas, las reacciones tóxicas y los eventos no relacionados con la exposición del agente de contraste. A su vez, estas reacciones de hipersensibilidad tenemos dos manifestaciones, una manifestación inmediata y una no inmediata. Ya sabemos que la inmediata, su nombre no lo dice, los síntomas van a ocurrir inmediatamente, de manera inmediata, hasta una hora después de que se administra este fármaco. Y sobre todo son manifestaciones cutáneas las que llegamos a presentar. Y las reacciones de hipersensibilidad no inmediata, estas son ya las tardías que inician después de esta hora hasta 10 días después de que se administró el agente. Y básicamente igualmente las dividimos en esas manifestaciones. En las inmediatas, lo más característico es que se limite a manifestaciones cutáneas, que son el eritema y la urticaria, y este se puede o no acompañar de angioedema hasta un 70% de los casos de nuestros pacientes. Y ya una manifestación tardía, una reacción de hipersensibilidad tardía, ¿cuál va a ser lo más característico? Hasta un 90% se establece que la erupción maculopapular, el exantema. Entonces, básicamente es lo que quiero que recordemos. Ahora bien, el 70% de estas reacciones adversas inmediatas van a ocurrir en los primeros 5 minutos después de su administración. La literatura reporta hasta un 70% de estas reacciones. A su vez, estas reacciones adversas inmediatas se van a dividir en estos diferentes grados de acuerdo a la gravedad de las manifestaciones en 4 grados de esta clasificación de Ringer y Messler. Este grado 1 se va a limitar a manifestaciones cutáneas, las cutáneas generalizadas, los síntomas mucocutáneos o ambos de estos síntomas. En el grado 2 ya hay reacciones leves sistémicas. En el grado 3 hay reacciones que ponen en peligro la vida. Y en el último grado, en el grado 4, pues hay ya la presencia de paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? En este estudio que se realizó en España, donde su intención era
saber qué manifestaciones clínicas llegaban a presentar estos pacientes con reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste yodados. Este se realizó en España en enero, desde enero del 2008 hasta diciembre del 2014 establecieron que 342 de las reacciones que se produjeron en 329 pacientes. De estos, el sexo mayor predominante fue el sexo femenino, con un 52% ligeramente mayor que el masculino, que los hombres, con un 47% de estas manifestaciones. Y los síntomas cutáneos, pues fue la manifestación clínica más común de estos pacientes, seguida de las manifestaciones gastrointestinales, respiratoria y cardiovascular por último porcentaje. Igualmente ellos clasificaron solamente en 3 grados de las gravedades de estas reacciones y el grado 1, que es el grado leve, hasta un 72.1% llegó a presentar estas manifestaciones, solamente se limitaba a lo cutáneo. En el grado 2 con un 21.5% y en el grado 3, que fue las manifestaciones fatales cardiovasculares, pues en el 6.4% de los casos. ¿Y qué medio de contraste fue el más frecuentemente implicado y también utilizado en este tipo de reacciones? En 138 hasta un 40% se reportó que el iopamidol fue el más frecuentemente implicado. Le precedían el ioversol y el omeprol con un 34, un 24% respectivamente, y estos medios de contraste, recordemos, ambos los tres son medios de contraste monoméricos no iónicos, que fueron los más implicados en este estudio en España, que se publicó en el 2017. Ahora bien, como les comenté de las reacciones adversas inmediatas, veremos las tardías, que estas a su vez se clasifican en 3, en manifestaciones leves, moderadas y graves. Leves son todas aquellas reacciones que no van a requerir tratamiento. Las moderadas ya requieren tratamiento y van a responder rápido al tratamiento oportuno y eficaz. Y por último, las manifestaciones tardías graves, estas son las manifestaciones que ya ponen en peligro la vida y sobre todo que tienen o requieren un manejo intrahospitalario para su resolución de estas manifestaciones. La forma más común, como les comentaba, en las tardías, ya recordemos que es el exantema maculopapular, y estas formas graves de estas reacciones de hipersensibilidad inmediata, pues ya hemos estado revisando en diferentes sesiones, pero básicamente pues es la reacción a medicamentos con eosinofilia y manifestación sistémica, que es el DRES, la pustulosis exantemática generalizada aguda, el AGEP, y el síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica para su manifestación grave de estas formas. Igualmente las clasificamos o tenemos estas manifestaciones, esta variabilidad desde leve hasta moderado grave. Leves, limitando nuevamente a esas manifestaciones alérgicas solamente a piel, urticaria, prurito, edema, puede haber congestión nasal, rinorrea, estornudos con presencia de conjuntivitis, y en manifestaciones moderadas ya hay un mayor presencia de angioedema, ya hay disnea, ya hay edema laringio, y en manifestaciones graves pues igualmente presencia de broncoespasmo, edema ya más difuso, la presencia de sibilancias significativas con hipoxia y pues la manifestación clásica más grave, pues la presencia de anafilaxia. Ya hay hipotensión, ya hay taquicardia en estos pacientes. Existen factores de riesgos para estas reacciones inmediatas, básicamente se engloban estos 6 factores de riesgo solamente para estas reacciones inmediatas, como lo son el asma mal controlada, la medicación concomitante, como lo son los YECAS, los betabloqueadores, los inhibidores de bomba de protones, la administración rápida del medio de contraste yodado, la presencia o el antecedente de mastocitosis, las enfermedades autoinmunes y sobre todo si hay presencia de infecciones virales también va a ser un factor de riesgo para manifestar estas reacciones de manera inmediata. Al igual para la inmediata y tardía tenemos factores de riesgo, como lo ha establecido la literatura, que son la administración repetida de estos medios de contraste, el uso constante de estos medios, el uso de estos medios de baja osmolaridad, que son los monómeros y los dímeros iónicos, como el ioxol, es el ioxol, que es el que se ha reportado,
cuando hay presencia de insuficiencia renal, ya sea aguda, crónica o con una creatinina sérica mayor de 2 miligramos sobre decilitro. Por eso la importancia de que en estos medios, en estos estudios radiográficos, soliciten este parámetro para ver estos factores de riesgo. Y otras enfermedades con afectación renovascular, pues ya sabemos la diabetes, mieloma, la presencia de deshidratación, también son importantes factores de riesgo para presentar estas manifestaciones. La enfermedad cardiopulmonar, alergia, si hay alergia previa a estos medicamentos, si ya tuvo una reacción, si ya se conoce que una reacción a este medio de contraste yodado, si hay antecedente de atopia, el género femenino somos las que tenemos mayor factor de riesgo para presencia de estas manifestaciones, el tratamiento con IL-2 y, como le mencionaba, el tratamiento con medicamentos concomitantes que ya mencioné para las reacciones inmediatas. En este estudio realizado en Corea, establece que muy importante el factor de riesgo familiar, el antecedente familiar y personal para estas reacciones de hipersensibilidad a estos medios de contraste yodados, pues va a ser un factor muy importante. Y en este estudio multicéntrico, donde captaron 196.081 pacientes, pues nos sugiere que hay esta predisposición genética a estas reacciones de hipersensibilidad. No se ha establecido como tal gen, pero sí nos abre como la puerta de investigación para a futuro seguir o continuar estas investigaciones, este caminito de investigación, ya que pues el cambio de este medio de contraste que se encuentra culpable y establece también este estudio que la premedicación con un antihistamínico van a ser útiles en la reducción de esta recurrencia de estas manifestaciones. Entonces, básicamente es lo que nos comenta este artículo. Los mecanismos para la activación de estos mastocitos inducidos por fármacos, ya conocemos que pues existen varios caminos para activar estos mastocitos. Entonces, la anafilaxia pues igualmente la podemos clasificar en mecanismos de activación inmunológica, que son ya sea dependientes de IgE y no dependientes de IgE. Igualmente, en las reacciones no inmunológicas, que hay una activación directa de estos mastocitos, de estos basófilos. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues esta activación de estas células muy importantes que ya conocemos con esta liberación de estos citocinas inflamatorias, como lo son la histamina, la triptasa, prostaglandinas, leucotrienos, etcétera, que ya conocemos y nos van a dar por resultado estas manifestaciones clínicas. Dentro de la fisiopatología de estas reacciones de hipersensibilidad inmediata, se establece la literatura que aún no lo conocemos, no lo comprendemos por completo. Sí se establece que hay una liberación de histamina o triptasa, pero igualmente, viendo el esquema anterior, podemos tener esta liberación de esta histamina triptasa, ya sea mediada por IgE, por estimulación directa del mastocito. Sí se ha establecido que hay esta activación de estos mastocitos en esta reacción de hipersensibilidad inmediata, pero nos faltan más estudios para comprender de toda esta fisiopatología, ya que el mecanismo alérgico solo se ha demostrado en cierta minoría de los pacientes. Lo que aporta o lo que apoya estas teorías de que hay una activación de estos mastocitos, pues es pruebas cutáneas, pruebas prick test positivas y nos apoyan a estas manifestaciones. Ahora bien, dentro de las manifestaciones o fisiopatología de las reacciones de hipersensibilidad no inmediata, las tardías, existe pues esta evidencia de que hay mecanismos para estas reacciones mediadas por células, que son las células, la célula maestra pues de esta manifestación va a ser las células T, ya sea por el tiempo de aparición, por el tipo de lesión que manifiesta, que solamente es cutáneo, y porque también las pruebas de parche y pruebas de transformación de linfocitos pues han resultado positivas en este mecanismo. Todas estas teorías nos apoyan a que sea un mecanismo de hipersensibilidad tipo 4, como ya lo conocemos, mediado por células. Además, otra alternativa hay el concepto de PI, que es la interacción farmacológica de fármacos con estos receptores inmunes, donde a través de esta estimulación directa de esta célula T, a través de este complejo de histocompatibilidad, HLA, pues vamos a tener este involucro y por ende estas reacciones de hipersensibilidad denominadas tardías.
ya entrando en su diagnóstico, ¿qué pruebas vamos a tener en mente para estas reacciones de hipersensibilidad a medios de contraste? Básicamente son 3. Pruebas cutáneas, intradérmicas y pruebas de parche. Hablando de las pruebas cutáneas, las debemos de realizar al menos un mes posterior al evento. Se deben de realizar sin diluir, 1 a 1. Y las siguientes pruebas a realizar, de secundario a las pruebas cutáneas, son las pruebas intradérmicas, donde sí vamos a diluir el medio de contraste a una concentración, a una dilución de 1 en 10. ¿Cuándo los vamos a leer? Vamos a leerlas a los 20, ambas las vamos a leer a los 20 minutos. Las pruebas cutáneas se van a leer a los 2 días, a las 48 y 72 horas de su aplicación. Y para establecer que son positivas, pues vamos a tener una roncha mayor de 3 milímetros a los 20 minutos o, en su defecto, una zona de induración eritematosa a la lectura de las 48 y 72 horas. En cambio, en las pruebas intradérmicas, como les menciono ya con el medio de contraste diluido, igualmente vamos a leerlas a los 20 minutos de haberlas aplicado, al siguiente día, a las 24 horas, a las 42 días y hasta los 3 días posteriormente de la aplicación de la intradérmica. Y estas pruebas, igualmente, la indicación de manera positiva van a ser la presencia de esa roncha o la zona de induración eritematosa a las horas posteriores de la lectura. Y la última prueba es la prueba de parche. En esta prueba de parche, el medio de contraste tampoco se diluye y el sitio donde los vamos a aplicar va a ser en la espalda con un papel filtro con el medio de contraste. Se va a aplicar en esa superficie limpia, se va a dejar durante 48 horas y una vez que retiramos el parche a las 48 horas, vamos a realizar la lectura después de 15 minutos, ¿sí? Para no tener una reacción falsa positiva, y a las 24 horas de haber retirado ese parche. En esta tabla básicamente quiero que concentremos las 3 pruebas que tenemos, el prick test, la intradérmica y las pruebas de parche, donde vemos que las pruebas cutáneas y las pruebas de parche básicamente se utiliza sin diluir el medio de contraste. Ya sabemos que la prueba cutánea sí es para reacciones inmediatas y no inmediatas, y las reacciones intradérmicas y de parche básicamente son más recomendables para cuando estamos pensando en reacciones no inmediatas. Entonces, aquí tenemos estos 2 grandes grupos de estas reacciones, inmediatas, no inmediatas. También, ¿qué otro estudio podemos utilizar en las inmediatas? Pues la presencia o la toma de muestra de histamina en plasma y la triptasa en suero con sus respectivas indicaciones de toma de muestra. Se va a realizar dentro de las primeras 2 horas posteriormente a la reacción. Y ya el estudio alergológico, que son las pruebas cutáneas, realizarlas, como les mencionaba, 1 mes o hasta 6 meses después de la reacción. Y en las manifestaciones tardías, pues igualmente 1 mes de la manifestación para realizar las pruebas de parche. En esta imagen tenemos 2 algoritmos donde vemos las reacciones inmediatas y no inmediatas, qué es lo que nos va, la pauta, lo que nos va a ir dando o sugiriendo para realizar. Cuando hay historial de prueba de reacción y de manifestación inmediata, vamos y conocemos el medio de contraste, ¿sí? Vamos a seleccionar al paciente, le vamos a hacer la prueba cutánea a ese medio de contraste que conocemos que le ocasiona la reacción. Si sale positiva, lo vamos a evitar. Si sale negativa, debemos considerar una prueba de provocación con la droga o la premedicación posteriormente al uso de otros medios de contraste. Y si conocemos el medio de contraste, hacemos la prueba, sale negativa, estamos obligados a hacer una prueba intradérmica con la dilución 1 en 10, como ya lo mencioné. Y igualmente, sale positiva, se evita el medio de contraste. Sale negativa, vamos a considerar la prueba de provocación de la droga o vamos a hacer otra prueba con algún otro medio de contraste que tengamos en nuestro medio de uso. Y si no conocemos el medio de contraste, debemos de estar igualmente indicando las pruebas cutáneas, la prueba intradérmica y ya establecer si hay hipersensibilidad o no hay hipersensibilidad. En cambio, cuando el paciente tiene historial o manifestaciones de estas reacciones de manera tardía o no inmediata, pues estamos indicando las pruebas de parche, las pruebas intradérmicas con sus lecturas a las 48, 72 horas. Si sale positiva, podemos cambiar o hacer prueba con algún otro, más bien estamos obligados a hacer prueba con algún otro medio de contraste para tener una alternativa segura de administración en los exámenes radiológicos a futuros que va
va a realizar el paciente. Y si sale la prueba negativa, debemos cambiar algún otro medio de contraste, igualmente ya establecer si no son sensibles o tener alguna otra alternativa. Siempre que salga negativa la prueba, tenemos que hacer con otro medio de contraste, aunque no tenga historial con ese medio de contraste, sobre todo en los pacientes pues, de cáncer o pacientes que sí están indicados sus estudios radiográficos con estos medios de contraste. Y recordar que estos medios de contraste, cuando un paciente ya tuvo manifestación grave, ¿sí? Los pacientes con Steven Johnson, con el NET, con síndrome de Dres, de eosinofilia, pues en estos pacientes no está indicado hacer estas pruebas. Entonces, básicamente está contraindicado la administración de estos medios de contraste. No va a haber como otra alternativas. Básicamente no podemos utilizar estos medios de contraste en el paciente que ya tuvo manifestaciones graves. Igualmente aquí tenemos este algoritmo diagnóstico donde globo básicamente lo que ya he estado mencionando, donde establece si el paciente no nos sugiere o no tenemos ese historial de reacción de hipersensibilidad, básicamente no debemos de hacer nada. Pero si hay algún indicio de alguna reacción de hipersensibilidad, ya sea inmediata o no inmediata, pues estamos obligados a hacer las pruebas que ya comenté, prick test, intradérmica y prueba de parche con diferentes indicaciones. Básicamente en ambas pruebas, tanto inmediata como no inmediata, vamos a poder hacer la prueba de activación de basófilos y la prueba de transformación de linfocitos, que esta pues nos habla un poquito más de manifestación tardía, pero igualmente están indicadas en estas manifestaciones. Ahora bien, entrando ya en el tratamiento de estas reacciones adversas a medios de contraste, básicamente el manejo a estas reacciones de tipo alérgico pues van a ser desde antes que el paciente ingrese a esta sala de exploración. Ya debemos de conocer, sobre todo los que ya conocemos el factor de riesgo, en la historial, si hay antecedentes, ya debemos de estar preparados para este tipo de reacciones. Y enfatiza esta literatura que todos los miembros del equipo sabemos de reconocer los síntomas iniciales. Nosotros lo conocemos como alergólogos, pero igualmente el equipo, el técnico, el radiólogo, los que forman parte de ese gran equipo de radiodiagnóstico, pues deben de estar también enterados de estos síntomas que pueden llegar a presentar nuestros pacientes, porque son los que van a dar pues el primer abordaje, ¿verdad? Y ellos deben de activar o conocer ese plan de acción, deben ya tener este plan de acción, deben estarlo repasando o igualmente actualizándose en estos planes. Básicamente, el tratamiento inicia con nuestro ABC, o sea, evaluar al paciente, la situación, ahí vamos a definir qué gravedad de los síntomas que está presentando nuestro paciente, tener nuestro ABC, recordar nuestras vías respiratorias permeables, checar respiración, la circulación que se debe evaluar y sobre todo pues esta toma de signos vitales, que es muy importante previo al estudio, durante y posterior, porque a través de esta frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión arterial y la saturación de oxígeno que vamos a documentar, nos vamos a dar cuenta de esta evolución de estos síntomas, ya que recordamos que las manifestaciones iniciales son leves, pero podemos evolucionar a manifestaciones desde moderadas, graves, y a través de esta toma de signos pues nos vamos a dar cuenta, si no, no vamos a estar enterados de cómo va esta evolución clínicamente en nuestro paciente. Entonces, en el adulto que debemos de tener, como les mencionaba, un plan de acción. Mencionaba también esa literatura que hay la comunicación con el radiólogo, con el técnico, con el que está proviendo este material para este estudio, el medio de contraste. Si ya conocemos este antecedente o tiene factor de riesgo, aparte de la vía intravenosa donde estamos administrando el medio de contraste, pues debemos de tener un acceso intravenoso exclusivo para esta administración de estos medicamentos. Idealmente 2 accesos intravenosos. Si hay compromiso respiratorio, administrar oxígeno suplementario con mascarilla de flujo desde 6 hasta 10 litros por minuto. Si hay presencia o si requerimos de esta reanimación con líquidos, pues a chorro 1000 mililitros de solución salina y todo esto pues se hace en la sala, ya sea de la toma de tomografía computarizada o de la resonancia magnética, siempre y cuando viendo todo el entorno y evitando que se agreguen algún otro factor que nos vaya a empeorar las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes.
¿Qué sucede en la población pediátrica? Aunque la literatura nos reporta que las manifestaciones son leves, ¿sí? Siempre debemos de estar sabiendo reconocer estos signos y síntomas por si llegan a evolucionar pues a estas manifestaciones ya sea moderadas, graves y evitar esta fatalidad. Entonces el cuidado y el soporte vital igual en la población pediátrica va a ser la piedra angular de este tratamiento. Igualmente está indicado el oxígeno suplementario a través de la mascarilla con flujo moderado alto, y en caso de haber manifestación cardiovascular, la elevación de extremidades inferiores nos va a ayudar hasta la administración de líquidos intravenosos con solución isotónica, ya sea solución salina o solución de Ringer lactato, para mejorar las condiciones del paciente. Básicamente se engloba a estos cuidados de soporte vital. También, ¿qué otros medicamentos son clave para utilizar en esta área? Podemos controlar estas reacciones de manera aguda cuando están presentando estas manifestaciones a estos medios de contraste de tipo alérgico en la población pediátrica. Pues podemos utilizar la difenidramina, el antihistamínico, el albuterol si hay presencia de broncoespasmo, y el tratamiento que ya conocemos en caso de anafilaxia, la epinefrina, la adrenalina, ya sea administrarla intramuscular o intravenosa, y checar muy bien la vía de administración dosis y checar la vía de administración para checar la dosis que corresponde, ya que la intramuscular en dosis pediátrica de 10 a 30 kilogramos vamos a administrar solamente 0.15 miligramos, o sea, 0.15 mililitros, porque es una concentración de 1 en 1000. Y en la vía de administración intravenosa, la concentración pues cambia a 1 en 10,000. Entonces, este miligramo en 10 mililitros vamos a administrar en menores de 10 kilogramos, solamente vamos a administrar 0.1 mililitro por kilo, y en mayor de 10 kilos, pues 0.1 miligramo, que son 1 mililitro que vamos a administrar de la epinefrina. Quise poner esa diapositiva de las dosis de adrenalina, más enfatizando este artículo mencionaba que la concentración administrada intravenosa va a ser 10 veces menor que la intramuscular. Entonces sí enfatiza en que debemos de prestar mucha atención y tener mucho cuidado con la concentración, con la dosis y la vía de administración de la epinefrina, ya que por no verificar bien la administración y de la vía de administración, la dosis, la concentración, podemos ocasionar ya sea una sobredosis o una subdosis. Y una sobredosis de una epinefrina, pues a pesar de que es el tratamiento de la anafilaxia, podemos asociarlo a más morbimortalidad, y pues no queremos eso para nuestro paciente, al contrario, queremos que resuelva esa reacción adversa. Entonces, mucho ojo con cuál va a ser la vía de administración. Siempre sabemos la vía de administración intramuscular, pero si se administra de manera vía intravenosa, verificar bien la concentración y dosis de este fármaco. Igualmente, ¿qué tipo de medicamentos vamos a utilizar en el adulto? Si hay indicación de anafilaxia, epinefrina, eso es aquí y en China. Entonces, la dosis en el adulto de epinefrina adrenalina va a ser de 0.3 miligramos, 0.3 mililitros, de una concentración de 1 en 1000. Igualmente aquí la vía de administración intramuscular, cambiando a la vía intravenosa, 0.3 miligramos, pero la concentración ya cambia a 1 en 10,000. Y debe ser una infusión lenta con solución salina y se puede repetir hasta 1 miligramo. Entonces, estas indicaciones igualmente si es una reacción de tipo alérgico, ya sea leve, una urticaria, moderada, severa, podemos utilizar antihistamínicos como la fexofenadina, la difenidramina. Si hay presencia de broncoespasmo, pues la ayuda con el albuterol, el salbutamol, y la administración de epinefrina siempre y cuando tengamos ya edema laringio o la indicación que ya conocemos de anafilaxia. ¿Qué sucede con los corticosteroides? Principalmente la hidrocortisona y la metilprednisolona no van a proporcionar ningún beneficio inmediato para este manejo agudo. Nos van a ayudar, sí, pero para prevenir signos y síntomas de algún rebote posteriormente, de que ya establecimos nuestro manejo inicial, nuestro ABC, en dado caso de que hay indicación de administración de epinefrina que se administre,
y el corticosteroide nos va a mitigar estas manifestaciones tardías. Entonces, la administración intravenosa de estos corticosteroides va a ser apropiada solamente cuando ya establecimos nuestro tratamiento inicial de manera aguda, de manera inmediata, y posteriormente ya se puede administrar estos corticosteroides para estas reacciones ya sea de tipo alérgico moderado o grave. Hablando de la premedicación, establece la literatura que hay dos grupos, tanto electivo como de emergencia. El uso de esteroide lo podemos utilizar hasta 12-13 horas previo y de manera en emergencia hasta 4 horas antes del examen. En este artículo mencionaba que se puede utilizar 1 hora antes, pero como no hay suficiente literatura que nos aporte que pues hay eficacia o hay mejoría, no se ha establecido como tal esta hora, pero básicamente sí, aunque sea emergencia, 4 horas antes del examen debemos de administrar este esteroide. Y en las reacciones fisiológicas, pues no va a estar indicada esta premedicación y no va a ser necesaria utilizarlo. Existen regímenes de premedicación, como les menciono, de manera electiva, el esteroide, el antihistamínico, y hay 2 regímenes. La primera opción es la prednisona, 50 miligramos, lo podemos administrar vía oral, 13, 7, hasta 1 hora antes, como les mencionaba, pero no nos ha aportado gran sustento científico para llegarlo a recomendar. Y en el segundo régimen, o la segunda opción, es la metilprednisolona con 32 miligramos vía oral 12 a 2 horas antes del examen. ¿Qué antihistamínico vamos a utilizar? La difenidramina en ambos regímenes de 50 miligramos, administrado ya sea vía oral, intravenosa o intramuscular, 1 hora antes. Este sí lo podemos administrar 1 hora antes. Y en casos de emergencia, el esteroide de primera opción va a ser la metilprednisolona, los 40 miligramos, o el succinato sódico de hidrocortisona, 200 miligramos, y estos son 4 horas antes del examen, o si no se realiza, pues siguen cada 4 horas esta administración. La segunda opción va a ser la dexametasona, 7.5 miligramos, igualmente 4 horas antes. Y ya por última opción, la prednisolona y la hidrocortisona, igual las mismas dosis que la primera opción, pero 1 hora antes del examen, ya como última opción. Pero básicamente, como no lo recomienda la literatura, nos vamos a premedicarlo 4 horas antes del estudio. Y el antihistamínico igualmente es la difenidramina, los 50 miligramos, tanto en casos de emergencia como en casos de manera electiva. Nos sugieren este mismo antihistamínico, la misma dosis, 50 miligramos, administrado por todas las vías, oral, intravenosa, intramuscular, 1 hora antes. Bien importante también la educación del paciente y la familia, educarlos al paciente y al familiar de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió y de los riesgos a futuro de esta reacción, pues va a ser importante sobre todo para tener estas opciones disponibles para la profilaxis en los posteriores realización de estos exámenes a futuro. Va a ser un punto clave el transmitir esta conciencia de lo que sucedió, o sea, que realmente estén conscientes de qué manifestaciones o qué puede suceder en caso, lo más fatal que puede suceder en estas reacciones, tomar las precauciones y pues no implica que no vamos a realizar estos exámenes a futuro si se requiere de utilizar medios de contraste, pero ya teniendo el conocimiento de todo el equipo de radiodiagnóstico, el alergólogo y el paciente y el familiar. La premedicación va a ser una opción, pero recordemos que no siempre va a ser eficaz para prevenir pues otras reacciones a otro tipo de medio de contraste o al mismo medio de contraste, como les mencionaba, que es un factor de riesgo. Concluyo que estas reacciones de hipersensibilidad durante estos procedimientos a los agentes de contraste es muy relevante, ya que un número cada vez mayor de aplicaciones causa una incidencia cada vez mayor de estas reacciones de hipersensibilidad, que posiblemente pues pueden terminar en la muerte. Entonces, esto es lo que nos llama la atención. Las verdaderas reacciones de tipo alérgico van a ser notablemente raras y con mayor frecuencia, como les mencionaba, son las manifestaciones leves las que vamos a presentar o vamos a observar. El tratamiento sí es necesario, como ya vimos, pero siempre debemos identificar los signos y síntomas y de acuerdo a la gravedad, establecer nuestro tratamiento para este tipo de reacción. Y la premedicación, como les mencionaba, juega un papel importante principalmente en estos pacientes que ya tienen antecedentes de reacciones previas y que requieren algún otro examen adicional con contraste que los va a exponer al mismo agente o a un agente similar. Entonces aquí sí es muy importante esta premedicación.
De mi parte es todo de esta sesión. Yo los quiero invitar a esta reunión científica anual en su edición 32 del Highlight en alergia e inmunología clínica, que en este año va a ser online, pero no por nada va a estar muy interesante. Son el 9 y el 10 de octubre. Solamente necesita escanear el código QR, que este curso, esta reunión científica en esta ocasión, pues es de manera gratuita, pero hay cupo limitado. Entonces, los invito cordialmente. Si no se han inscrito, tienen que hacerlo ya. De mi parte es todo. Agradezco su atención a esta sesión.